La historia de los cohetes podría parecer algo que no sobrepasa los 200 años, pero tenemos que recordar que desde que los chinos empezaron a utilizar la pólvora para crear cohetes para utilizarlos para pelear y quemar a sus enemigos, se empezaría a desarrollar la historia y los primeros esquemas de esos artilugios. También no olvidemos que por medio de los indios empezaron a ser conocidos al ser utilizados para enfrentar a las tropas inglesas, y de ahí los ingleses empezarían a implementar esa tecnología desconocida para uso militar, que con el tiempo se empezó a descubrir otras formas de emplear esos artefactos en cuestiones comerciales. Pasarían los años y diversos campos de la ciencia estaban en constante crecimiento: la biología, la física, la química, la medicina, pero había una especial que crecía de una manera distinta: la astronomía. Las curiosidades humanas sobre lo que pasaba en el espacio no estaban tan claras en cuestiones tecnológicas. La cuestión era: ¿el ser humano llegará a salir del espacio alguna vez o solo se quedará a observar? Era una pregunta difícil de responder en su momento, porque tenía que ser una proeza al realizar tal acto, por lo que científicos de distintas partes del mundo intentaban dar al menos una respuesta y conseguir la clave para realizar un viaje al espacio. Dentro de la alta gama de genios que estuvieron involucrados en el estudio enfocado a la astronáutica, los nombres de Konstantin Tsiolkovsky y Pedro Paulet serán los principales en escucharse, por ser los fundadores de lo que hoy en día llamamos ingeniería aeroespacial, aunque también hay otros dos científicos que hoy merecen ser mencionados, por perfeccionar y redefinir la cohetería moderna. Uno de ellos es el físico alemán Hermann Julius Ober, que es parte de los 4 fundadores de la astronáutica. Pero de quien voy a hablar en esta ocasión es sobre el físico estadounidense Robert Goddard, conocido como Rocketman. Robert Hutchins Goddard nació el 5 de octubre de 1882 en Worcester, Massachusetts, Estados Unidos, conocido mundialmente como uno de los padres de los cohetes modernos. La niñez de Robert estuvo marcada por una época llena de grandes inventos y descubrimientos, por lo que mostraba un interés en conocer cómo funcionaban esos inventos, así que estudiaba por su cuenta libros de física y mecánica. Aunque no solo leía libros técnicos, también era lector de libros de ficción, y quizá uno de los libros que más le fascinaba fue La Guerra de los Mundos de George Wells. En uno de sus recuerdos más memorables como joven, fue que al subirse a un árbol en su patio trasero, imaginaba lo maravilloso que sería ser algún dispositivo que tuviera la posibilidad de ascender a Marte. Al bajar del árbol, prácticamente encontraría el sentido a su existencia, una epifanía que cambiaría su vida por completo. Lamentablemente, Goddard fue un chico bastante enfermizo, así que tuvo que posponer muchas veces sus estudios, aunque su manera de sobrellevar esos momentos difíciles era estudiando libros de mecánica, astronomía y matemáticas. La curiosidad de Robert sobre los vuelos espaciales seguiría hasta en sus años como estudiante del Instituto Politécnico de Worcester. En uno de esos días como universitario, Goddard experimentaría con un cohete propulsado por pólvora en el sótano de un edificio, que causó asombro por parte de las personas. Parecía que lo expulsarían por todo el alboroto, pero pasaría todo lo contrario. Las ideas de Robert interesarían a algunos profesores de física, por lo que se empezaba a ser conocido dentro del ámbito científico cada vez más. En 1908 se graduaría como físico, por lo que tomaría la decisión de continuar con un doctorado, pero en la Universidad Clark, también ubicada en Massachusetts. Dentro de esa universidad fue profesor y director del laboratorio de física. También le darían ciertas oportunidades para empezar a mejorar sus ideas sobre cohetes, demostrando teóricamente que mediante el uso de combustibles líquidos se podía crear un motor para un cohete en acción. Fue hasta 1926 que en una granja que le pertenecía a su tía probaría su cohete de propulsión líquida. Goddard recibía financiación para sus inventos por medio del Instituto Smithsoniano, además de otras organizaciones que confiaban en el potencial de sus inventos. Pero no todo marchaba bien. En 1929, una de las pruebas de uno de sus cohetes no salió como esperaba, causando algo de escándalo. Tal acto llamó la atención de la prensa, así que el nombre de Robert Goddard se conocía cada vez más, pero no de buena manera, ya que fue un científico con varios fracasos en sus experimentos. También, gracias a Charles Lindbergh, uno de los aviadores más famosos de la historia,
fue de gran ayuda para conseguir una mejor financiación para Robert, logrando crear un taller para continuar experimentando en Roswell, Nuevo México. En ese lugar, lograría por primera vez disparar un cohete de combustible líquido más rápido que la velocidad del sonido. Así que Robert empezaría a patentar una serie de inventos que a la postre serían importantes en la creación de futuros cohetes. El tiempo pasaba y Goddard tenía riñas con el New York Times. Ellos se burlaban de él por todas las teorías que él pronunciaba por un posible viaje a la luna, que con los años el periódico se tendría que disculpar públicamente por las críticas antes dichas, después de que el hombre llegara a la luna en 1969. Pero en su momento, muchos de sus hallazgos, por más que sonaran revolucionarios y muy alentadores en el desarrollo de esa tecnología, la realidad es que no se le dio la importancia adecuada por parte de su país. Por eso es que él necesitaba financiación de parte de otros medios, ya que él hacía sus investigaciones con la ayuda de muy pocas personas, llegando a poner en riesgo su propia estabilidad económica, por usar parte de su sueldo como profesor. Y sí, tal vez tuvo mala suerte, por no tener la oportunidad de tener más apoyo. Pero no olvidemos que su país estaba más preocupado por los tiempos bélicos que se presentaban, y tuvieron muy poco contacto con Robert, para que les ayudara en el ámbito militar, aunque fue breve el acercamiento por cuestiones de salud. A pesar de todo, después, muchos de sus trabajos fueron útiles durante otro conflicto mundial, que fueron mejor aprovechados por los alemanes y los soviéticos. Quizá, si el gobierno estadounidense le hubiera puesto más interés a lo que hacía Goddard, hubieran estado más adelantados que los soviéticos en esos años en la exploración espacial y militar. Asimismo, tenemos que recordar que muchas veces Robert no compartía muchos de sus avances con otros colegas por miedo al rechazo. Una de las personas que realizó críticas, pero de manera constructiva, sobre el secretismo de Goddard fue el ingeniero húngaro Theodor von Karman, uno de los genios que más aportes realizó a la aeronáutica y astronáutica. Theodor buscaba que Robert compartiera su información porque él insistía en que se lograrían mejores avances si más personas estudiaran sus adelantos. A pesar de todo eso, Goddard se ganó más críticas y rechazos por parte de la comunidad científica. Hubo momentos de desesperación por parte de Robert, pero afortunadamente tenía el apoyo de su esposa, que también fue pieza clave en la vida de Goddard. El 10 de agosto de 1945, Robert Goddard, el pionero de los cohetes, había muerto después de batallar con el cáncer. Un hombre que recibió el reconocimiento de manera muy tardía, pero que a pesar de todos los momentos negativos que atravesó durante toda su trayectoria científica, continuó trabajando incluso en los años cuando estaba gravemente enfermo. Goddard, aquel físico que con triunfos y derrotas, que se ganó el ser reconocido como uno de los padres de la cohetería moderna, que curiosamente, casi nadie pensaría que su cohete probado en 1926 serviría como referente para la creación del cohete que llevó a los humanos a la Luna.